Supervivencia. A medida que ascendemos, la vida se hace más dura. La existencia en la montaña es siempre más difícil en la cima, donde el clima es más severo que en las suaves laderas que hay más abajo. Y es el clima el que crea los desiertos. Aunque puedan parecer vacíos, la vida también sobrevive aquí, a menudo en condiciones tan duras como las de los picos montañosos. En Norteamérica, las montañas rocosas se elevan por encima de los 4.000 metros de altitud, mientras, en los cercanos desiertos, los ríos han tallado profundos cañones que se encuentran muy por debajo del nivel del mar. Entre estos grandes extremos, entre las profundidades de los valles y las mismas cimas de las montañas, existe una maravillosa diversidad de fauna y flora. Incluso en los más inhospitalarios y desolados picos de las montañas hay vida. Esta es la zona alpina, donde el clima es similar al del Ártico. A esta altitud, superior a los 4.600 metros por encima del nivel del mar, la elevada velocidad de los vientos reduce la temperatura a menos de 10 grados centígrados durante el invierno. Aquí arriba, animales como el rebeco blanco deben adaptarse a la perfección a las severas condiciones de su entorno. Su pelaje grueso y lanudo les proporciona el aislamiento necesario, mientras la agilidad y la firmeza de sus pasos le permite explorar casi cualquier grieta. En primavera, la nieve desaparece de las cimas de las montañas varias semanas después que de los valles que hay a sus pies. La comadreja tiene su hogar en la abrupta ladera rocosa. Estas pedregosas pendientes son también el hábitat del lagópodo escandinavo, que vive aquí todo el año. El lagópodo cambia su plumaje a cada estación para mimetizarse con su entorno. Incluso en junio, los neveros persisten en las cimas de las montañas. El águila real es el amo del aire. Hace caso omiso al acoso de los cuervos y su majestuoso vuelo le permite una libertad de movimientos que pocos otros animales de las montañas conocen. En la montaña, la distribución de las plantas está determinada por el clima. Esta también se refleja en las especies animales y depende de la disponibilidad del alimento y el cobijo. El pica es un miembro de la familia del conejo. Sus madrigueras están situadas entre las grietas de las pedregosas laderas alpinas. Las masas de aire que se desplazan hacia el este desde el Océano Pacífico traen consigo las intensas tormentas de nieve que se precipitan sobre las cimas de las montañas rocosas. Es el agua del deshielo de estas zonas nevadas el que alimenta estos ríos y torrentes. Los árboles no pueden crecer a esta altitud por los efectos de la intemperie. En las cimas de las montañas solo son capaces de sobrevivir las plantas de bajo crecimiento, más características de la tundra. Pero por debajo de los 3.600 metros se encuentra la línea arbolada donde comienza el bosque.
El carnero de Dall es una criatura de gran resistencia. Sus crías nacen a finales de la primavera. Las despejadas pendientes y los prados subalpinos que se encuentran justo por encima de la línea arbolada permiten a los carneros una buena visibilidad de sus alrededores, lo que proporciona a las hembras adultas con crías una mayor sensación de seguridad. Las marmotas de vientre amarillo viven en altitudes no superiores a los 4.000 metros. También conocidas como rock chucks, estas marmotas a menudo utilizan estas grandes rocas como torres de vigilancia. Su hogar suele ser una madriguera excavada bajo las rocas. Tras su período de hibernación, estos afloramientos rocosos suministran a las marmotas pistas de rastreo de vital importancia. Bajo los prados subalpinos, densos bosques abrigan las laderas montañosas. Debido a la mayor pluviosidad de las zonas elevadas, la vegetación más exuberante se da a mayor altitud, disminuyendo a medida que descendemos. En los densos bosques de coníferas, los ríos y los arroyos proporcionan un hábitat adicional que se encuentra en todas las altitudes. El martín pescador gigante gusta de instalarse en tramos fluviales con orillas pronunciadas, en las cuales excava un túnel que le sirve de nido. Por extraño que parezca, incluso a esta altitud se puede ver a los diminutos colibríes. Durante el verano, una profusión de orquídeas les permite vivir y reproducirse aquí en las montañas rocosas. Los nidos más ventajosos son aquellos instalados cerca de los prados, donde las flores cargadas de néctar son más abundantes. Para suministrar alimento suficiente a sus polluelos, los colibríes padres deben buscar alimento durante muchas horas al día. Otra especie de aves prefiere los cursos de agua rápidos. El mirlo acuático de Norteamérica se alimenta de forma primordial de las larvas de insectos que encuentra bajo la superficie. Su plumaje está tan bien impermeabilizado que emerge completamente seco tras sumergirse en el agua. En los bosques de pinos, los árboles están muy agrupados y poca luz llega al suelo. Pero entre los pinos encontramos pequeñas agrupaciones de álamos de hoja caduca. Debido a que ellos permiten que penetre más luz, hay una vegetación más frondosa al nivel del suelo, que a cambio sustenta una fauna más abundante. Los troncos de los álamos proporcionan alojamiento a aves que anidan en su interior, como los pájaros carpinteros, los picos y la golondrina arborícola. Allá donde hay alimento para las aves y los pequeños mamíferos, los predadores como el lince también se sienten atraídos.
Los puercoespines se alimentan de corteza y también suben a los árboles para alcanzar las ramas y brotes tiernos. Aunque lento de movimientos, el puercoespín tiene unas afiladas púas que son por lo general un arma disuasoria infalible contra los predadores. El lince se lo ha pensado 2 veces y abandona su escondite para partir en busca de presas más fáciles. Los límites entre las distintas zonas forestales no están siempre bien definidos, pero por debajo de los 2000 metros, la menor pluviosidad provoca que se lleguen a secar los enebros y los pinos enanos más pequeños. También hay ciervos mulos por aquí, sobre todo en invierno, cuando el mal tiempo de los bosques más altos les ahuyenta. La enorme cornamenta de un macho maduro demuestra su superioridad en fuerza y estatus a los demás miembros de la manada. Otro entorno de las montañas rocosas no es obra de una u otra clase de vegetación, sino en gran medida del trabajo de un animal. El castor puede encontrarse en ríos de casi cualquier altitud, excepto de la zona alpina. Los laboriosos castores construyen presas a lo largo de ríos y arroyos, creando tranquilas charcas que sustentan una rica vegetación acuática. Las charcas de los castores crean un entorno ideal para muchas especies de animales acuáticos. En zonas de Wyoming y Montana, los cisnes trompeteros las emplean para criar a sus pequeños. Los pinzones de Cassin vienen a alimentarse de las algas que florecen en verano sobre las mansas aguas de la charca. A pesar de su nombre, la nutria de río también se encuentra en charcas y lagos. Ágiles y flexibles nadadoras que se alimentan principalmente de peces, ranas y crustáceos, las nutrias norteamericanas han sido cazadas hasta la saciedad en el pasado por sus preciadas pieles. La distribución de los reptiles y los anfibios está mucho más influida por el clima. La mayor parte de las especies solo pueden vivir por debajo de los 2500 metros, donde la temperatura es más alta y el ambiente más seco. La serpiente de jarretera es una de las pocas especies que es capaz de vivir a mayor altitud. Las crías de cisne trompetero se alimentan por sí mismas de una mezcla de insectos y plantas. En un año corriente, los jóvenes cisnes que son incubados en las rocosas disponen de menos de 3 meses para alcanzar la fase en que puedan volar, ya que la primavera y el verano en las montañas son muy cortas. Las lagunas de los castores también crean las condiciones ideales para mamíferos grandes. A los alces, los más altos de todos los cérvidos, les gusta pacer. Durante los meses veraniegos se alimentan en su mayor parte de plantas acuáticas y hojas de sauce que crecen junto a las orillas de los lagos de montaña.
Los castores crean un rico entorno para muchas especies, despejando de árboles los márgenes de las lagunas. Las orillas están entonces invadidas por una densa vegetación que proporciona tanto alimento como protección para muchos herbívoros como la rata almizclera. Cualquier lugar por debajo de los 2000 metros experimenta un cambio dramático en su vegetación. Aquí la pluviosidad anual por lo normal es inferior a los 50 centímetros cúbicos, demasiado seco para que crezcan los bosques. La artemisa marca la transición entre los bosques y las praderas. En primavera, los machos de las artemisas se reúnen en sus zonas de cortejo. Las praderas son ricas en pequeños roedores e insectos herbívoros. Después de que los lobos fueran exterminados, el coyote se convirtió en el predador más numeroso de la región de las montañas rocosas. Se le encuentra en una variedad de hábitats, pero es común sobre todo en las llanuras donde caza a los abundantes roedores. Uno de los más conocidos habitantes de las llanuras es el perrillo de las praderas. Viven en colonias. Ellos cavan complejos sistemas de madrigueras subterráneas. Los perrillos de las praderas no dejan ni un instante de estar alerta a los ataques tanto de los predadores terrestres como aéreos. Un bisonte cercano no supone peligro alguno para los perrillos de las praderas. Los bisontes poblaban las llanuras de Norteamérica a millones. En la actualidad, algunas manadas vagan de nuevo por las vastas llanuras como lo hicieron en su día antes de ser prácticamente exterminados por la caza abusiva. En las praderas, los grandes herbívoros de las llanuras como el bisonte han sido en gran medida sustituidos por el ganado bovino. Pero los perrillos de las praderas pueden sobrevivir siempre que las hierbas sean pastadas por especies de mayor tamaño, ya sean salvajes o domesticadas. A finales del verano, los machos de bisonte empiezan a luchar por su derecho a aparearse. El bisonte vive en las llanuras durante todo el año, pero para algunos animales que viven arriba, en las montañas, el comienzo del otoño significa llevar a cabo ciertos preparativos para el invierno que se avecina. Desde finales de verano, los picas empiezan a reunir hierbas y otras plantas. Estas son almacenadas en montones, normalmente bajo algún saliente rocoso, donde los ciervos y los carneros son incapaces de llegar. Donde otros animales morirían de hambre, los pequeños picas sobreviven al intenso invierno montañoso en su fortaleza rocosa, alimentándose de su propio suministro de heno almacenado.
El invierno llega mucho antes a las cimas de las montañas que lo hace a los valles y las faldas arboladas. En los picos altos, animales como el ciervo ya han comenzado a desplazarse a laderas más bajas a medida que el tiempo empeora. A diferencia del ciervo, las marmotas no recorren largas distancias para escapar del mal tiempo. Ellas viven en los prados subalpinos durante todo el año. En otoño también empiezan a reunir hierba, pero mientras que los picas la almacenan para alimentarse, las marmotas usan la hierba para construir sus nidos subterráneos. Aquí pasarán los próximos meses invernales, hibernando bajo un manto de nieve. Cuando las manadas de ciervos bajan de las montañas en pos de la protección de los bosques, ellos entran en celo. Los machos que han pasado el verano en grupos de solteros empiezan a buscar a las hembras. Así como para luchar contra sus rivales, las cornamentas de los machos sirven para promocionarse, del mismo modo que lo hacen sus bramidos. Más arriba, donde aún continúa habiendo neveros del año anterior, ha llegado la hora de aparearse para el muflón de las rocosas. Cuando los carneros entran en celo, se reúnen con las hembras persiguiendo y olfateando a cada hembra por turnos. Pronto, como el ciervo, el muflón de las rocosas abandonará las laderas más altas en vista de la proximidad del invierno. En octubre, las primeras ventiscas cubren las cimas de las montañas con una fresca capa de nieve. Los animales que viven aquí ya se han retirado en su mayor parte al abrigo de los bosques de menor altitud. Cualquier gran mamífero que tarde en dejar las cotas altas se encontrará a merced del tiempo. A finales de noviembre, los picos montañosos quedarán de nuevo aislados por la acción de su elevada altitud y el descenso de las temperaturas. Ahora el lagópodo escandinavo tiene un plumaje distinto para mimetizarse con su nuevo entorno. Más abajo, en los bosques, la vida se hace cada vez más dura. Con el embate del invierno, las fuertes nevadas cubren incluso las laderas más bajas, provocando que el alimento sea más difícil de encontrar.
Pronto los lagos montañosos y los ríos se helarán, obligando a patos y cisnes a desplazarse a otros lugares en su búsqueda de aguas abiertas. Pero el coyote y el resto de los mamíferos de las altas rocosas pasarán los meses más duros del año aquí, en compañía de la profunda nieve del invierno. Para los animales que viven en las zonas más bajas de los valles, las heladas temperaturas y la densa nieve no suponen ningún problema. En su caso, ellos se enfrentan al intenso calor y a la falta de agua. La lluvia, cuando aparece, es esporádica y nunca se puede depender de ella. Algunos años, en el mejor de los casos, es posible que caigan unos pocos centímetros, otros ni eso. Durante la mayor parte del año, la vegetación brilla por su ausencia, pero los animales pueden suplir las deficiencias de la vida aquí. Los muflones del desierto, parientes cercanos de los muflones montañeses que viven en las altas laderas, vagan por entre las rocas en busca de plantas. A diferencia de sus parientes de las alturas, estos muflones rara vez enfrentan sus cornamentas. La situación aquí es demasiado severa para un desperdicio de energía tal. Se dedican a pastar tomando un mordisco de cada planta. Los asnos, abandonados en libertad por antiguos colonos, son mucho más destructivos, pisoteando y destruyendo la vegetación por completo y ahuyentando a los tímidos muflones. Estos équidos son extraordinariamente resistentes y parecen ser capaces de sobrevivir en casi cualquier situación. Los animales salvajes que dependen del pasto no pueden competir con los domésticos por la alimentación, y los asnos han expulsado a los muflones del valle a las laderas más empinadas y secas. Pero las crías de ambos animales podrían caer presa de un predador común. Aunque los coyotes se suelen alimentar de animales más pequeños, no hay duda que un muflón recién nacido atraería su atención. Estos habitantes del desierto carecen de la gruesa piel de los coyotes que viven en las altas sierras y solo se aventuran a salir a cazar en las mañanas y noches frescas. Las rocas que hay debajo de ellos proporcionan una percha para un pequeño grupo de murciélagos. Algunos ya han salido esta mañana, ya que el polen que cubre sus hocicos les delata. Por regla general, ellos viven en pequeñas colonias cerca de la entrada a cuevas o minas abandonadas y salen todas las noches al desierto que se abre bajo ellos en busca de flores de cactus frescas. Estos murciélagos juegan un papel fundamental en la polinización del cactus saguaro, siendo él mismo una parte fundamental del ecosistema desértico. Para introducir sus cabezas en las flores cargadas de polen, ellos hacen turnos mientras vuelan de planta en planta. El árbol de Joshua, un tipo de yuca, también depende de los animales para la polinización de sus flores.
Entre los grandes y pegajosos pétalos, una polilla de la yuca anda de acá para allá en busca de polen. La polilla y la planta dependen por completo una de otra. Ninguna de las dos puede sobrevivir sola. El insecto no posee todavía su boca de adulto, así que no se alimenta. Sin embargo, recoge polen bajo su cabeza. Mientras la polilla se mueve de flor en flor y de planta en planta, transporta su preciada carga y las fertiliza. Pero el árbol de Joshua paga un precio por este importante servicio. La polilla utiliza su cánula en forma de aguja para depositar los huevos en lo que al final se transformará en una vaina de semillas. Aunque su larva comerá algunas semillas dentro de su crisálida, madurarán las suficientes para asegurar la siguiente generación de plantas. Es una simbiosis desarrollada durante incontables generaciones para beneficio de ambas partes. Una relación similar a la de los murciélagos que continúan ocupados polinizando los aguaros a cambio de un sorbo de néctar. Los lagartos y las lagartijas son animales de sangre fría y dependen del calor del sol para elevar su temperatura corporal. Los chacualas y las iguanas del desierto salen de las grietas de las rocas para empaparse de los rayos del sol. Ambas especies son vegetarianas de bastante peso y necesitan de algún tiempo para que el sol caliente el núcleo de su cuerpo. La lagartija, en cambio, es mucho más pequeña y se calienta con mayor rapidez. A medida que el sol asciende, los problemas de estos reptiles cambian de sus esfuerzos por calentarse a la necesidad de encontrar la sombra para impedir el sobrecalentamiento. Es un problema que comparten con su prima la tortuga del desierto. Esta solo permanece activa al comienzo y al final del día y pasa el resto del tiempo dentro de su fresca madriguera. Los machos defienden su territorio a capa y espada y no tolerarán a ningún rival que busque a una hembra cercana. Si las tortugas se encuentran en igualdad de condiciones, los combates pueden durar hasta 1 hora. Por sorprendente que parezca, son tremendamente agresivas, pero rara vez se derrama sangre. Su objetivo principal parece ser conseguir que el otro macho quede tumbado patas arriba, lo que de cuando en cuando es fatal bajo este intenso calor. Sin duda, la tortuga del desierto no será el primer animal que sucumbirá a los rigores de este entorno. El agua es, y siempre lo ha sido, la clave para la supervivencia en el desierto, tanto para plantas, animales, como para el hombre. Por todo el desierto del Mojave todavía quedan los restos de los primeros esfuerzos del hombre por dominar este entorno hostil. Mineros y rancheros fueron los primeros en intentarlo. El ganado puede sobrevivir aquí siempre y cuando disponga de agua abundante, que suele ser extraída de los profundos pozos artesianos. Las reses también necesitan un buen suministro de sales. Aquí la temperatura al mediodía, por regla general, supera con creces los 40 grados centígrados. Apenas se mueve nada.
Algunas plantas prosperan aquí. El ocotillo florecerá en cualquier momento del año si la humedad es suficiente. Las bases de sus hojas antiguas forman eficaces defensas espinosas y una cómoda percha para el chochín del cactus. Las abejas y los colibríes sondan las flores en busca de néctar. El colibrí de costa tiene un pico largo y fino que puede penetrar sin problema hasta el interior de estas flores tubulares. Al verdón también le gusta el azucarado néctar, pero su pico es corto y grueso. Aunque es lo bastante afilado para perforar la base de las flores justo por encima de la fuente de néctar. Su lengua se encargará del resto. Las vainas de semillas de los árboles de Joshua se desarrollan bien. En su interior, las larvas de la polilla de la yuca están ocupadas saliendo a mordiscos de algunas semillas. Otras plantas de la zona de monte bajo de este desierto proporcionan un hogar a una gran variedad de criaturas. El cactus cholla forma un lugar de anidamiento ideal para una pareja de tracers. Las púas son muy eficaces a la hora de mantener a los predadores a raya. El correcaminos no vacilará en comerse a los polluelos si logra echarles el guante. Es un predador activo que caza cualquier animal de pequeño tamaño, insectos, pequeños roedores, lagartos y serpientes, incluso las venenosas serpientes de cascabel. También opta por la seguridad del cactus cholla cuando hay que elegir un lugar de anidamiento. Aunque es un miembro de la familia del cuco, construye su propio nido y cría a sus propios polluelos. El correcaminos puede volar, pero rara vez lo hace, prefiriendo desplazarse a cualquier lugar a la carrera. El cola de látigo es uno de los lagartos más rápidos del desierto. Pero estos polluelos no pasarán hambre. El atrapamoscas también tiene un par de hambrientas bocas que alimentar. Su nido se encuentra en una ubicación más abierta y alrededor de mediodía tiene que usar sus alas como parasol para dar sombra a sus polluelos. Aunque es miembro de la familia de los atrapamoscas, se alimenta casi exclusivamente de las bayas del muérdago, parásito de los arbustos del mezquito. Las bayas enteras son regurgitadas para sus pollos en una interminable cadena. Cada baya contiene una semilla que atraviesa el aparato digestivo de estas aves sin alterarse. Cuando sus excrementos caen sobre las ramas, las semillas se pegan y germinan, asegurando así el futuro suministro alimenticio del ave. La lluvia, cuando llega al Mojave, es breve y violenta. La pluviosidad anual media de este desierto es de unos 10 centímetros cúbicos. La lluvia dispara a las semillas que pueden llevar años adormecidas en el suelo. Las nuevas plantas y flores crean un paraíso para las tortugas.
Esta cría de tortuga del desierto salió del cascarón hace tan solo unos pocos meses y debe permanecer bien escondida para sobrevivir. Es posible que la humedad y la energía que obtiene de esta repentina superabundancia tengan que durarle los próximos meses. No es de extrañar que tarde 15 o 20 años en alcanzar el tamaño adulto, pero pocas crías lo consiguen. Los caparazones vacíos bajo un poste telegráfico son un indicio seguro de que las tortugas han sido víctimas de algún cuervo. Hace años los cuervos no eran muy comunes aquí en el desierto. La vida era simplemente demasiado dura para ellos y suponían una amenaza insignificante para la población de tortugas. Pero la siempre creciente presencia humana ha traído consigo una explosión del número de cuervos. Ahora encuentran sustanciosos desperdicios en los estercoleros que les permiten prosperar y multiplicarse. Su población en esta zona ha aumentado 15 veces en 20 años. Esto ha supuesto el desastre para las crías de tortuga, cuyos caparazones se amontonan junto a los nidos abandonados de los cuervos. Es posible que la población de estos córvidos haya de ser controlada. Tras las generosas lluvias, el desierto estalla en flores. La zona de monte bajo del desierto desaparece bajo un mar de amapolas. Pero donde hay un mar, la playa nunca está lejos. Esta no es una zona para los débiles de corazón. Solo los animales y plantas más duros y mejor adaptados pueden sobrevivir aquí. Por sorprendente que parezca, uno de ellos es la larva de la polilla halcón. Ella se alimenta de noche a base de plantas desérticas y busca refugio excavando en la arena durante el día. Sus huellas dejan un rastro revelador en la arena. Las huellas que deja a su paso la serpiente de cascabel cornuda son inconfundibles. Esta serpiente ha adaptado su forma de desplazarse a la vida en las cambiantes dunas. Pero la habilidad para pasar de una duna a otra, que ha tardado la serpiente incontables generaciones en desarrollar, nos es disponible a los humanos simplemente montando sobre un vehículo todoterreno. El ruido ensordece a los lagartos y los roedores, destruyendo sus defensas contra los predadores. Los neumáticos aplastan las plantas y estrujan a los animales dentro de sus madrigueras. La fina costra que mantiene uniforme la superficie de la arena se rompe, dejando que el viento se la lleve y las dunas queden dañadas durante décadas. Las dunas del Mojave no pueden sobrevivir como pistas de carreras. Son algo más que montones de arena exquisitamente esculpidos. Ellas sostienen una compleja y altamente adaptada comunidad de plantas y animales que, sin embargo, es increíblemente frágil. La caída de la noche trae un respiro de las motos y los buggies, y los habitantes nocturnos del desierto pueden salir de sus refugios. El nombre de búho excavador le va al pelo a esta ave que vive en madrigueras, aunque no fabricadas por ellos. Esta rapaz depende en gran medida de los hogares abandonados de las tortugas del desierto.
Una serpiente de cascabel cornuda permanece activa bien caída la noche, registrando las dunas en busca de roedores nocturnos. Las ratas canguro emergen de sus extensos sistemas de madrigueras a la protección de la oscuridad. La seguridad no es total tras el anochecer y el roedor depende de su velocidad y agilidad para escapar a los predadores como los búhos y los coyotes y evitar a otras ratas canguro. Estos roedores de pequeño tamaño son muy territoriales. Cualquier intruso es ahuyentado al instante. La razón es simple. Las ratas son grandes acumuladoras, necesitan almacenar alimento en época de abundancia para sobrevivir a los momentos duros. Si pierden su despensa de semillas, podrían morir. Su madriguera es un lugar más seguro para esconderlas y más fácil de proteger. Hace varios miles de años, el suelo del llamado Valle de la Muerte del Mojave era un enorme lago. Desapareció hace mucho tiempo y ahora es solo polvo. En la actualidad, un puñado de pequeños manantiales todavía emana agua, pero es increíblemente salada y amarga al gusto. Las sales se forman por evaporación en este aire tan seco, pero estos manantiales salinos continúan atrayendo la vida. Un bisbita acuático caza las moscas de la salmuera al borde del agua. El agua salada entra gota a gota formando charcas en la capa inferior del suelo del desierto. Algunas de estas charcas se crean por la acción de manantiales subterráneos. Cuando estas aguas ancestrales son extraídas para su uso en granjas y ciudades, los niveles de las charcas descienden. Los embalses subterráneos se secan para no recuperarse jamás. Las algas que florecen en estas charcas sustentan diminutas formas de vida. Y por sorprendente que parezca, en muchos de estos manantiales salinos de aguas calientes también viven peces. Estos peces cachorro del desierto son de los más raros del mundo. Tienen la habilidad de sobrevivir a temperaturas de 35 grados centígrados, en aguas 6 veces más saladas que las del mar. Muchos son únicos de su propio manantial particular y algunas especies ya extinguidas, ya que su pequeño mundo ha ido quedando en nada. Los peces cachorro se las arreglan para sobrevivir en un entorno inimaginablemente severo a 100 metros por debajo del nivel del mar. En las montañas rocosas que sirven de frontera con los cañones desérticos, la vida existe a 4.000 metros de altitud y florece a todos los niveles entre los dos extremos. Una diversidad de vida salvaje tan enorme solo puede existir en ciertos y muy contados lugares de nuestro planeta. Mundo natural.